Algunas reglas empíricas necesarias para la representación de los cuerpos, así como para resolver distintos problemas prácticos, eran conocidos desde la antigüedad. En la época del Renacimiento, los conocimientos sobre la representación gráfica de objetos fueron notablemente incrementados por artistas como Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, pero recién podríamos decir que en la Edad Moderna, Gaspard Monge, físico e ingeniero militar francés, reunió y completó las reglas que posibilitaron la representación plana y exacta de los objetos tridimensionales, dándole carácter de ciencia a la geometría descriptiva, ciencia que suministra las bases teóricas de todo dibujo técnico. De ahí que el sistema de doble proyección ortogonal se lo denomine con su nombre, conocido como sistema Monge. Este sistema permite una representación exacta y plana del objeto. El sistema Monge. En el método de la doble proyección, o más conocido como sistema Monge, se determinan dos planos, un plano horizontal y un plano vertical. Estos planos son perpendiculares entre sí. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que el plano horizontal es el piso del aula y que el plano vertical es una de las paredes. Estos dos planos de proyección, al interceptarse, van a dividir al espacio en 4 regiones o cuadrantes. Son numeradas del 1 al 4, conviniendo que la primera región es la situada delante del plano vertical y encima del horizontal, que la segunda región es la que está detrás del plano vertical y encima del horizontal, la tercera detrás del vertical y debajo del horizontal, y la cuarta delante del plano vertical y debajo del horizontal. Pero determinamos que el observador se supone situado siempre en la primera región. En casi todos los países, salvo para Estados Unidos y Canadá, que lo ubican en el tercer cuadrante. A la intersección de estos dos planos se lo denomina línea de tierra. Generalmente se la indica con la abreviatura LT. Como vimos en la teórica anterior, los elementos del sistema se ubican de acuerdo a cada sistema. En el caso del sistema Monge, el foco estará en el infinito, de ahí que es una proyección cilíndrica. El objeto se ubicará entre el observador, que en este caso será cada uno de ustedes, y el plano de proyección. Los rayos proyectantes, que serán perpendiculares al plano de proyección, por lo que se llama también proyección ortogonal, y la proyección en sí. Para comprender mejor el método, debemos entender primero a qué llamamos proyección de una figura. ¿Qué es una proyección? Como vemos en la imagen, diremos que una figura es proyección de otra cuando a cada punto del objeto le corresponde un punto en la figura de su proyección. Es decir, el punto A2 es la proyección del punto A. El punto B2 es la proyección del punto B. Y así sucesivamente. Estos rayos que pasan por los puntos A, B, C, D, E y F del objeto los denominamos rayos proyectantes y son perpendiculares al plano de proyección, determinando la figura A2, B2, C2, D2, E2 y F2 que llamaremos figura proyectada. Podremos decir entonces, como manera de síntesis, que los rayos de proyección parten del foco, pasan por cada punto del objeto, estos rayos interceptan el plano de proyección y ahí determinan lo que llamaremos figura proyectada, que es la representación plana del objeto. ¿Cómo hacemos para pasar de la espacialidad gráfica a la representación o la figura descriptiva? Para pasar de la tridimensionalidad del objeto a la bidimensionalidad del plano gráfico, es decir, a la representación plana o llamada figura descriptiva, como vemos en la imagen,
debemos girar o abatir el plano vertical alrededor de la línea de tierra, hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal, conformando de esta manera dos planos coplanares. Recordemos que cada plano abatido lleva o arrastra a todos los elementos proyectados en él, manteniendo las dimensiones y su ubicación en el espacio, mediante el uso de las líneas de referencia. Estas líneas de referencia son perpendiculares a la línea de tierra. Por lo tanto, diremos que todo lo que aparece proyectado en el plano vertical se llamarán vistas o elevaciones y llevarán el subíndice 2, y todo lo que esté proyectado en el plano horizontal se llamará planta o proyecciones horizontales, teniendo el subíndice 1. Veremos el caso del dado. Para comprender mejor cómo se representa gráficamente el sistema, vemos en esta imagen la representación de un dado, es decir, de un objeto simple, ubicado en el espacio con el número as hacia arriba. Por lo tanto, diremos que en la representación descriptiva, el as será su proyección horizontal o planta, y que sus vistas laterales serán como por ejemplo el 3, que se proyecta y se abate sobre el plano lateral. En el caso del número 2, vemos que se proyecta y abate sobre el plano frontal. Lo mismo sucederá con el número 4 y con el número 5 proyectados, que si bien no los vemos en la imagen, sabemos que están y que se proyectan o abaten sobre los otros planos verticales. Como los rayos proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección, se denominan proyecciones ortogonales. Veremos ahora distintos casos. Iremos del más simple, como es la proyección de un punto, hasta algo más complejo, como la proyección de un cuerpo. Primer caso, la proyección de un punto. Comenzaremos con la representación de un punto ubicado en algún lugar del espacio, al cual llamaremos punto P. Este punto P tendrá dos proyecciones, P sub 1, es decir, su proyección horizontal, y P sub 2, su proyección vertical. Veremos entonces que el punto B está ubicado en el espacio, por ejemplo, a 2 centímetros elevado sobre el plano horizontal. La distancia que separa el punto P del plano horizontal es lo que llamaremos altura. Y a la distancia que separa el punto P del plano vertical lo llamaremos profundidad o alejamiento. En este caso, el punto P diremos que está separado del plano vertical 5 centímetros. En la imagen de la derecha vemos su figura descriptiva. En ella aparecen solo las proyecciones del punto P, P sub 2 y P sub 1, que están sobre una misma línea de referencia perpendicular a la línea de tierra. La proyección vertical P sub 2 estará sobre el plano vertical a 2 centímetros de altura tomados desde la línea de tierra, y su proyección P sub 1 horizontal estará a 5 centímetros de profundidad. Segundo caso, la proyección de una recta. Ahora veremos el caso de una recta cualquiera, AB, que la hicimos pasar por el punto P. Esta recta es el caso de una recta vertical, es decir, es perpendicular al plano horizontal y paralelo al plano vertical. Llamaremos traza de una recta a los puntos en que esta recta atraviesa o intercepta los planos de proyección. Su figura descriptiva será, en la proyección horizontal o planta, un punto. En él coinciden las proyecciones A1, B1. Mientras que en la proyección vertical se verá una recta, en verdadera magnitud, A2, B2, igual que la recta AB. Tercer caso. En este caso es lo que llamamos recta de punta. Es una recta que está paralela al plano horizontal y perpendicular al vertical. Por lo tanto, su proyección horizontal o planta, veremos la proyección de la recta en verdadera magnitud. Y en su proyección vertical es solo un punto, donde coinciden las proyecciones A2, B2.
Cuarto caso, una recta cualquiera ubicada en el espacio. En los casos anteriores vimos cómo una recta se proyecta sobre un plano como recta o como punto, según sea su posición en el espacio. Ahora veremos cómo representar una recta según el sistema Monge, que está inclinada y que no es paralela a ningún plano, como vemos en la imagen espacial. Es el caso de la recta AB, que está en el extremo A, más bajo, es decir, más cerca del plano horizontal, supongamos por ejemplo a 3 centímetros, y que está más alejado del plano vertical, por ejemplo 5 centímetros. El otro extremo de la recta, el punto B, está a 4 centímetros del plano horizontal, es decir, más alto, sin embargo está más cerca del plano vertical, por ejemplo a 1 centímetro. Por lo tanto, su figura descriptiva será como aparece en la imagen de la derecha. La proyección horizontal coincide B1 a 1 y en la proyección vertical coincide B2 a 2. Quinto caso, la proyección de un plano paralelo al plano horizontal. Imaginemos ahora un plano A, B, C, D, paralelo al plano horizontal. Por lo tanto, su proyección horizontal estará en verdadera magnitud, A1, B1, C1, D1, mientras que sus proyecciones verticales serán sobre el plano frontal, la traza del lado menor del plano, y sobre el plano lateral, la traza de su lado mayor. Necesitamos en este caso agregar un tercer plano lateral. Sexto caso, la proyección de un plano paralelo al plano lateral. En este caso vemos como la proyección horizontal del plano ABCD en su traza horizontal es A1, B1 y coincide C1 con D1. Mientras que su proyección vertical sobre el plano lateral es su verdadera magnitud, A3B3, C3D3. Y en cambio, su proyección vertical frontal aparecerá la proyección A2, C2 y B2, D2, como vemos en la imagen. Séptimo caso, la proyección de un plano que no es paralelo a ningún plano de proyección. En este caso vemos que la proyección horizontal es una recta donde coinciden A1 con B1, C1 con D1 del plano ABCD, mientras sus proyecciones verticales sobre los planos laterales y frontales no están en verdadera magnitud. Para este caso necesitaremos agregar un tercer plano vertical paralelo al plano ABCD para que podamos verlo en verdadera magnitud. Octavo caso, la proyección de diferentes cuerpos. Caso A es el caso del cilindro, elemento que vamos a tener nosotros en nuestro trabajo práctico. Dependerá de cómo esté ubicado en nuestra maqueta para su representación gráfica. En el caso A, su proyección horizontal, al estar el cilindro en vertical, será la planta un círculo del diámetro que mida el cilindro, mientras que sus vistas o proyecciones verticales serán un rectángulo como ilustra la imagen. El grafismo de las rayas se realiza para indicar la curvatura del mismo. A medida que se acercan hacia los bordes, las rayas son más juntas y a medida que se acercan hacia el medio se van separando por la proyección de sus puntos. En el caso B, el supuesto caso que el cilindro estuviese acostado, su proyección horizontal será un rectángulo y en una de las proyecciones verticales se verá un círculo, mientras que en la otra vista se leerá un rectángulo. Noveno caso, la rampa. La rampa, como definiremos nosotros a este cuerpo que tiene una cara inclinada, es otro de los elementos constitutivos de nuestra maqueta. También dependerá de su ubicación espacial para representarla gráficamente según el sistema Monge. En este caso, la rampa está apoyada sobre el plano horizontal. Vemos como planta o proyección horizontal un rectángulo. Para comprender su sentido, le dibujamos una flecha indicando la dirección hacia donde baja la misma. En su vista frontal, veremos un rectángulo, le pondremos la flecha para indicar el sentido de la misma,
mientras que en las vistas laterales veremos lo que denominamos como perfil de la rampa. Claramente en estas vistas laterales podremos ver cuál es su parte más alta y hacia dónde baja, es decir, no es necesario agregarle ninguna flecha ya que la imagen lo muestra por sí misma. Décimo caso, una pequeña estructura, similar a la de nuestro trabajo práctico. Como último caso, veremos en estas imágenes una pequeña estructura, conformado por 4 cuerpos unidos entre sí. 2 cubos huecos, una rampa y un cubo macizo. Todos estos cuerpos están apoyados sobre el plano horizontal. Para representar esta pequeña estructura, comenzaremos por ubicar la planta, es decir, su proyección horizontal. A partir de esta planta, dibujaremos sus 4 proyecciones verticales concertadamente. Aparecen simultáneamente la planta y sus 4 vistas. Para comprender qué es una representación concertada, vemos el ejemplo del punto A en el cubo hueco y sus correspondientes proyecciones verticales. Siguiendo su línea de referencia, encontramos el punto A1 en su proyección horizontal, el punto A2 en una de sus proyecciones verticales en el plano lateral, el A3 su proyección vertical en el plano frontal y el A4 y A5 sus otras proyecciones verticales. Todas ellas están dibujadas concertadamente, es decir, siguiendo sus líneas de referencia y respetando su ubicación en el espacio. Es conveniente aclarar que las normas de representación están reguladas por el Instituto IRAM. En general, para facilitar el entendimiento o comprensión de los dibujos, se le da diferentes valores de líneas, es decir, diferentes espesores según la distancia o alejamiento al observador. Por lo tanto, diremos que las líneas más próximas al observador son las que tenemos más cerca de nuestros ojos. Por lo tanto, se enfatizan con una línea más gruesa. Llevarán líneas constantes y de mayor espesor. Por el contrario, las líneas que estén más alejadas del observador se dibujarán más finas. Se pueden dibujar las líneas que sean ocultas con línea punteada cuando la estructura o el objeto le sea necesario. ¿Para qué utilizamos el sistema Monge en las diferentes disciplinas proyectuales? Todo diseñador utiliza la expresión gráfica como medio de comunicación y gran parte de esa comunicación lo realiza a través del dibujo técnico. Este tipo de dibujo presenta ciertas características. Podemos decir que es gráfico porque se habla a través del dibujo, que es universal ya que debe ser comprendido en cualquier parte del mundo, y que debe ser preciso ya que la representación exacta del objeto nos permite tener una descripción completa y clara de la forma y el tamaño del objeto diseñado, cualquiera sea. Nos permite, además, tener la certeza de que ese objeto será manufacturado exactamente tal cual lo propuso su diseñador. Si bien hoy los programas de dibujo en las computadoras producen dibujos de diferentes productos, es necesario conocer el método Monge para poderlos interpretar, ya que a través de este saber podremos hacer mejor uso de estos recursos gráficos. En el caso de la arquitectura, es su primordial lenguaje. Vemos en estos ejemplos, en la obra de Enric Mirage, por ejemplo, el plano del Palacio Municipal de los Deportes de la ciudad de Huesca. En su corte vista está dibujada concertadamente en relación a su planta. Allí podremos sacar las medidas de su altura y ver la ubicación de los diferentes espacios y sus usos. Otro ejemplo de la maravillosa arquitecta Zaha Hadid, quien refleja claramente en sus dibujos la complejidad de sus obras. Para el diseño industrial, en estas imágenes de algunos objetos de la obra de Philippe Starck, vemos cómo recurre al sistema Monge para su exacta representación. En el caso de indumentaria y textil, a través de los geometrales. O en el caso del diseño del paisaje, estos dibujos que aparecen en corte, planta y vistas desde las diferentes especies, dibujados todos bajo el sistema Monge.